un equipo para servirle a Dios. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia en 1 Corintios 2, en el versículo 11. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Te damos gracias, Señor. Queremos invocar al Maestro de Maestros. Queremos darte lugar, Señor, que enseñes a nuestro espíritu, que enseñes, Señor, a nuestro corazón. Queremos comer de este manjar que hoy has traído a nuestro corazón. Queremos, Señor, ser bendecidos en esta palabra y que pueda transformarnos, porque tu palabra renueva, limpia, purifica, edifica y nos ayuda a crecer. Gracias porque tú te has encargado, Señor, de que tu palabra no haya tropiezo en nosotros, Señor, sino que entre y edifique nuestra alma hoy. Gracias te damos. Amén. Gloria al Señor. No sé si alguna vez han visto un letrero que dice ceda el paso. Hay un lugar cerca de Plaza Venezuela donde hay muchos caminos que se cruzan y dice un letrero pequeño, ceda el paso. Un día el Señor me estaba ministrando a solas en la casa y me trajo a recuerdo ese letrero y me dijo, ceda el paso. ¿Qué significa ceder el paso? Y para el mundo de donde hemos venido, ¿cómo lo toman? Amén. Fíjense que ceder el paso es pararte, ¿verdad? Simplemente pararte y dejar que otro avance. Nosotros vemos que para el mundo ceder el paso es una humillación. Tú no eres mejor que yo para que yo te dé lugar, ¿verdad? Y muchas veces vemos en el tránsito, sobre todo, que yo lo he visto, si vas por tu canal tranquilo y viene por otra vía otro, no quiere que pases por delante, sino que nos pasó hace pocos tiempos que íbamos subiendo por la boleíta y estábamos en nuestro canal, salió por una calle un carro y se vistió y quería ir por delante y no vio que había un carro al lado de la parte derecha y le llevó
el espejo y no sé qué más, porque nosotros enseguida nos fuimos. Porque yo considero que el hombre no aceptaba que alguien pueda ser mejor que él. ¿Verdad que sí? Ahora, nosotros venimos de este mundo y debemos aprender a ceder el paso al Espíritu Santo. ¿Por qué tenemos que ceder el paso al Espíritu Santo? Si vamos a ir a Hebreos, vamos a entender, dice en el capítulo 1:1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. Dios usaba a los profetas para hablar al pueblo, ¿verdad? Y luego dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Luego de hablar por los profetas, Dios empezó a hablar a su pueblo, a los que atendemos a su voz por Jesucristo. Amén. Pero cuando Cristo se levantó al cielo, Él dejó al Espíritu Santo. Podemos decir que nosotros estamos en la era del Espíritu Santo. Estamos en el tiempo de que el Espíritu Santo sea en nosotros haciendo las cosas. Amén. Fíjense que Jesús dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del siglo, pero sin embargo Él está con nosotros a través de su Espíritu. Nada se le escapa, nada le sorprende, todas las cosas que pasan están delante de Él. Un día para Él es como 1000 días frente a Él. Amén. 1000 años, perdón. Que entonces todo Él lo sabe y todo Él lo puede revelar. Entonces nosotros necesitamos saber que más que un derramamiento, porque hablamos mucho que Dios derramará de su Espíritu, y más de una manifestación que el Espíritu Santo se manifiesta, más de una experiencia, es una persona, el Espíritu Santo, una persona que ama, nos ama, una persona que es enviado a nosotros, como dijo Jesús, para enseñarnos todas las cosas. O sea que sin Él somos ignorantes. Él es el que trae la luz de Cristo a través de la palabra. Él es el que revela el espíritu de la palabra para que nosotros entendamos. Amén. Entonces no es una experiencia, no es un mover del Espíritu Santo, se movió por aquí en el culto como lo hemos visto ahora. No, es permanente. Dice la Biblia que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Está aquí en mi espíritu. Solo como adelantó bastante porque no nos pusimos de acuerdo, la hermana Jackie, gloria al Señor, eso es confirmación que Dios quiere hablar y seguir hablando. Amén. Amén. Gloria al Señor. Los que escuchamos a Jackie dijo que el Espíritu Santo era un caballero. Amén. Sí. El Espíritu Santo es un caballero. Saben, Él te ceda el paso. ¿Me conviene que el Espíritu Santo ceda el paso a mí? No. ¿Ese es el propósito y el plan de Dios? No, Él fue enviado para decirnos. Fíjense que me llegó a la mente este versículo que dice: si crees que sabes algo, aún no lo sabes todo. Y el que tiene
20 años, 10 años, 5 años, 50 años en el Evangelio, puede repetir esto y declararlo. ¿Por qué? Porque en verdad el único que lo sabe todo es el Espíritu Santo y no nosotros. Nosotros mientras estamos aquí estamos aprendiendo de Él y nos tenemos que someter a Él. Amén. Entonces, no solo nos tenemos que someter, tenemos que cederle el paso. Dejar de actuar, de correr antes, pensar. Fíjense que nos dice la palabra que leímos ahora, que Pablo no hablaba dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, que podríamos hacerlo, ¿verdad? Cualquiera puede hacerlo, pero dice, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué quiere decir acomodando lo espiritual a lo espiritual? Quiere decir que cuando el Espíritu Santo habla a mi espíritu y mi espíritu lo transmite a alguien, no está hablando a las emociones de las personas, está hablando al espíritu de esta persona. Muchas veces, Dios a veces estamos intercediendo por alguien y uno siente que debe hablar en lenguas porque Dios está hablando al espíritu de esta persona, no está hablando al alma de esta persona. Amén. Entonces tenemos que, como dice aquí, acomodar lo espiritual a lo espiritual. Si yo conozco mucho de la palabra, he ministrado personas a infinidades de personas, pero cada caso que yo me siento, le digo, Espíritu Santo, toma tu lugar. ¿Por qué? Porque Él conoce a esa persona, conoce sus dificultades, conoce lo oculto, lo visible y lo no visible de Él. Yo no. Yo puedo comparar y decir como fulano le pasó o no sé, no. Es el Espíritu Santo tomando el control. Cedemos al Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que aceptar esto, hermanos. Tenemos que aprender día a día. Eso no es una cosa así que se hace. Es un convivir y un descubrir de una vida de que tienes un amigo y un amigo fiel en el Espíritu Santo, un compañero inseparable. En el peor del tiempo que yo pueda vivir, el Espíritu Santo está ahí. ¿Y qué es lo que debo hacer? Confiar que yo no estoy sola. Confiar en Él, y al confiar en Él, entonces le dejo actuar. Cuando no confío y empiezo por mí misma a hacer y defenderme de insultos, de calumnias, de cosas, el Espíritu Santo es caballero, se para, no hace nada. Cuando yo le ceda el paso al Espíritu Santo, Él va a hacer. Me acuerdo en mis comienzos, Dios me enfrentaba a cosas que yo no las he visto. Nunca he visto una manifestación del enemigo, y entonces salía a ver a quién llamo, y cuando no veía a quién llamo, me volvía y le decía, aquí estoy, Espíritu Santo, ¿qué quieres que haga? Y por eso aprendí día a día a darle a Él ese lugar, porque le pertenece. Ya que en mi cartera hay un guante. ¿Me pasas?
Y uno dice, bueno, Señor, entonces ¿por qué me diste sabiduría y criterio y razonamientos? Para que me comunique, que entienda y camine. Amén. Pero si vamos a ir a Hebreos, el Señor cuando me dio esta palabra, en Hebreos, el último casi terminando el libro, está en 13, 20 y 21. Vamos ahora a entender cuál es la voluntad de Dios en cuanto a eso que estamos hablando. Dice: y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga, vamos a leerlo todos si pueden, os haga aptos en toda obra buena, para que hagáis su voluntad. ¿Qué quiere Dios? Que yo haga su voluntad. Muy bien. Haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. ¿Qué quiere? Que yo haga su voluntad. Pero ¿quién la va a hacer en mí? Él. Él me quiere como este guante. Cuando nosotros obramos, el guante solo se puede mover si el dedo no se mueve. El dedo es el dedo de Dios. Jesús dijo: si por el dedo de Dios he hecho eso, los milagros, los prodigios, la palabra, la intercesión, todo lo ha hecho por el dedo de Dios. ¿Quién es el dedo de Dios? El Espíritu Santo. Jesús se movió por el Espíritu Santo. Y Jesús dijo: lo que veo al Padre hacer, esto hago. ¿Cómo se revelaba la voluntad del Padre? Por el Espíritu Santo. Amén. Y entonces hacía lo que el Espíritu Santo hacía en él. ¿Quién se va a ver? Se va a ver los embajadores de Cristo, que somos nosotros. ¿Usted ve mis dedos? No. Usted está viendo el guante plástico de ese color, lo que fuere, pero quien quiere Dios que se mueva es Él en mí. Y para eso debo aprender a ceder al Espíritu Santo. Este es el tiempo que Dios requiere de gente que pueda someterse para hacer toda obra buena, pero haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo. Porque si no tengo a Cristo, no tengo el Espíritu Santo, ¿verdad que no? Dice que el mundo, como no tienen a Cristo, no tienen el Espíritu Santo. No conocen al Espíritu Santo. Cuando, aunque lo nombren, aunque digan, aunque lean y expliquen, si no lo conocen en un encuentro, en el bautismo del Espíritu Santo, para recibir poder, para recibir la sabiduría que hay en él, la inteligencia, el poder, el consejo, el conocimiento, ¿verdad? Son espíritus que hay en el Espíritu de Dios. De Él viene la sabiduría, la inteligencia, el conocimiento. Y saben una cosa que cuando leí eso me impresionó, que quien da el temor de Dios es el Espíritu Santo. Por eso nosotros vemos que en el mundo hacen las cosas sin conciencia. Pocas personas todavía tienen algún temor de Dios en su corazón, sino que hacen las cosas sin temor de Dios. ¿Por qué? Porque no está el Espíritu de Dios. No está el Espíritu de Dios para decirte: mira, esto no es así, o esto es así, o redarguirte de pecado, esto te va a hacer mal, no lo hagas. Amén.
Así que nosotros necesitamos vestirnos del Espíritu Santo. Dejar que Él actúe, Él mueve su dedo para que nos movamos. Y aunque la gente vea, cuidado con llevar la vanagloria, eso es gloria al Señor, que lo envió, que nos dio lo mejor. Dice que Él da su Espíritu sin medida. No hay una medida que uno dice que es hasta aquí o es hasta aquí. Siempre que Dios quiere usarme de alguna manera, no hay medida. El Espíritu Santo viene, te toma, hablas. Muchas veces decimos cosas y creemos que somos nosotros y el Espíritu Santo diciendo. Y eso también se aprende de día a día. Cuando yo acepto, como también dijo esta mañana Jackie, cuando yo aprendo a ofrecerme en sacrificio vivo, agradable a Dios, ¿cómo yo me puedo ofrecer en sacrificio y vivo, no muerto? Amén. ¿Cómo me puedo? Rindiéndome, cediendo el paso al Espíritu Santo, entendiendo que nada que hay en mí va a ser agradable a Dios. Él necesita, como dijo Jackie esta mañana, necesito ser ese sacrificio para que el olor fragante llegue a Dios. Amén. Gloria al Señor. Porque no va a aceptar cosas humanas, como dijimos, no con palabras de sabiduría humana, que puedo tenerla, ¿sí? Pero para servir, para evangelizar, para hablar de Dios, yo necesito la sabiduría enseñada por el Espíritu Santo. Hay cosas que en verdad sin el Espíritu Santo no podemos alcanzar. Un ejemplo de eso dice en Efesios 19, la última parte de ese versículo, dice que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Quién puede alcanzar eso como ser humano? ¿Alguien pudo alcanzarlo sin la revelación del Espíritu de Dios? Cuando cedemos al Espíritu Santo, fíjate, yo aprendí que yo no me conozco a mí misma. Yo puedo decir, es que yo soy así, me gusta esto, me gusta lo otro, pero son palabras de la boca para afuera. Pero en realidad, en mi interior, quien me entiende, quien sabe lo que hay y lo que puede estorbar en la obra de Dios, es el Espíritu Santo. Entonces, para yo llegar a conocer la plenitud de Dios, ¿cuánto quieren conocer la plenitud de Dios? Porque no venimos al Evangelio solo para ser salvos, solo para huir de las tinieblas, de la maldad del enemigo, de ir al infierno, sino Jesús dijo que te conozcan, que eres la vida eterna. Hay un clamor en el corazón de Jesús, que yo conozca a Dios. Y la única manera que yo descubra cómo es Dios, cómo voy a confiar en una persona que apenas estoy conociendo, o de oídas, como dijo Job, de oídas te he oído. Pero después del trato de Dios, Él dijo, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Entonces necesitamos al Espíritu Santo para llegar al conocimiento de la plenitud de Dios. En Colosenses 1:9 también dice en ese versículo que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. Hay algo que me nace hacer, me provoca hacer, me gusta hacer, que sea olor fragante a Dios.
Si no está en la perfecta voluntad de Dios, no es olor fragante. Yo puedo pensar, aquí no puedo estar, yo voy a ir a otro lugar, yo me voy a mover así humanamente. ¿Es aceptable por Dios? Y es tan importante conocer cuál es la voluntad de Dios para mí, porque conociendo la voluntad, encaminándome en ella, entonces Dios puede respaldarme y estoy dentro de la voluntad de Dios y el plan que Él tiene para mí. Una vez que yo empiezo a decir, no, es que me gustaría ir a tal parte, me conviene, yo lo dije, no me conviene estar aquí, me voy para allá y no sé qué. Y el Señor me dijo, saliste de mi plan. No, mientras estás ahí, no puedo continuar con mi plan para contigo. ¿Y qué es lo que yo quería? El plan de Dios. ¿Qué quieres tú de mí? Vuelve donde empezaste. Vuelve donde te saliste del camino. Entonces tenemos que volver al punto que yo me he desviado y seguir de cero. Seguir todas las mañanas de cero, aprendiendo, recibiendo de esa persona que me acompaña, que no me suelta, que no me deja, que está sobre toda la faz de la tierra. Es algo increíble, por eso que es por fe, porque no es algo que yo pueda deducir, que pueda analizar o explicar. No lo puedo hacer. A veces digo, Señor, ¿cuántos millones de personas que te buscan y estás ahí con ellos igual como estás con nosotros? Les enseñas como nos enseñas. Cuando el Señor en mi casa me daba estudios y me daba interpretación de la palabra y daba estudios, y oía por la radio, por la televisión, mensajes exactos, yo glorificaba a Dios. El mismo Espíritu que está allá está aquí, y a lo mejor está en Japón, a lo mejor está en Europa, en cualquier sitio, pero es el mismo Espíritu que enseña. Una vez tuve una como inquietud en mi corazón. No digo duda, porque yo sí tenía convicción de eso, pero no me atrevía, no tuve el valor de predicar lo que Dios me dio. Y yo le decía, Señor, confírmame, confírmame, confírmame. Aunque yo tenía la certeza, pero yo quería una confirmación, porque no le he oído a nadie. Y el Espíritu Santo permitió que un pastor árabe de una iglesia árabe en Londres, un hombre lleno del Espíritu Santo, empezó a hablar de eso. Y yo me quedé así. No puede ser, dije, pero es verdad, porque Él es el que hace. Entonces nosotros simplemente le seguimos, y tenemos que entender, no se entiende de buenas a primeras, pero día a día entendemos que la voluntad de Dios es importante para mí. Donde en el tiempo que Él quiere, en el lugar que Él quiere, en el estado que Él quiere, yo debo estar. Yo debo estar, porque Él cumplirá la marcha espiritual que yo necesito. Amén. Y en Romanos 12:1, que leyó la hermana esta mañana, dice: presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y voy a leer el resto en otra versión más nueva, que dice que es vuestro servicio de adoración espiritual. ¿Qué es adoración? Una rendición. Sí, Señor. Y si yo me rindo a Dios, estoy adorando a Dios, y eso es cederle el paso a Él.
nosotros el servicio de adoración espiritual que le podemos dar es dejar que el Espíritu Santo obre en mí. No hay de otra. Puedo tener la sabiduría humana, así como hablamos de Salomón, él tuvo mucha sabiduría, pero él no buscó la sabiduría espiritual, no buscó el rostro de Dios, sino que él se conformó con la sabiduría humana de cómo manejar el pueblo, y se desvió y siguió en su desvío. Y a pesar que Dios le exhortaba, le mandaba hablar, le hablaba a él, pero él siguió su camino. Amén, gloria al Señor. Lo llamaron al concilio y le reclamaron que por qué están usando el nombre de Jesucristo. Y en el 8 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Él podía decir esas palabras, pero dice: lleno del Espíritu Santo habló. Una cosa, cuando el Espíritu Santo habla en mi boca, la palabra tiene, como antes decían mucho ese dicho, mantequilla al pan. Tiene sabor a mi Padre, tiene alimento que pueda llegar, impactarme. Si no, sería una palabra como cualquier otra. Yo necesito la unción del Espíritu Santo para que pueda. Él estuvo lleno del Espíritu Santo y habló. ¿Qué es la unción? Sabemos que es el Espíritu Santo en acción. O sea que ya no eres tú, sino es el Espíritu de Dios que está haciendo. Él trajo este mensaje, Él trajo esa palabra, Él trajo ese movimiento y Él lo hizo. Amén, gloria al Señor. Esta es la unción. Y el que Pedro, lleno del Espíritu Santo, es que se llenó de unción y habló. La unción del Espíritu Santo habló. Y fíjense qué pasó cuando esto... él siguió hablando, creo que hasta el 4:13. Dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra, o sea que no están estudiados, no están preparados para hablar y usar palabras, sino simplemente dice: y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo es, o sea, hombres comunes, no tienen educación, no tienen preparación para hablar, porque los políticos en ese tiempo se preparaban para hablar, amén, pero ellos no tenían esa preparación, ni eran letrados, y dice, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. ¿Por qué les reconocieron que habían estado con Jesús? Porque la sabiduría con que hablaban no eran de ellos, era del Señor, era de Jesús a través de su Espíritu Santo. Entonces es necesario que yo ceda el paso, hermanos. Es necesario que yo tenga en mi mente, en cualquier momento, no solamente en dificultades, sino en cada situación,
de mi vida pueda decirle: Espíritu Santo, ¿qué dices tú de eso? ¿Qué haría yo en este momento? Y el Señor está presto, está cerca, está en mi corazón. Soy templo y morada del Espíritu Santo. Nunca está ocupado, nunca, no te voy a decir esto, sino todo Él sabe llevarme al entendimiento. Amén. Entonces, aunque no tenga mucho conocimiento, Dios me dará. Aleluya. Vamos a ver una situación que dice en Primera de Samuel, que le pasó a un ser común. Cuando Saúl fue, estoy en el 11 de Primera de Samuel, dice que lo nombraron a Saúl rey. Era un hombre común, era un hombre de baja autoestima, tímido, pero el Señor le dio el Espíritu Santo y él se había ido a vivir normal en su casa. A pesar que lo habían coronado rey, él siguió su vida como si nada. Pero regresando a su casa, dice en el versículo 6, le dijeron de que una tribu de los amonitas estaba atacando y amenazando a los de Jabes. Y entonces en el 6 dice: al oír Saúl estas palabras, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder, y él se encendió en ira en gran manera. O sea, lo tomó el Espíritu Santo, lo movió, y dice, y tomando un par de bueyes, los cortó en pedazos, los mandó a todas las tribus y les dijo: el que no atiende a este llamado, que vengan para defender a los de Jabes. Entonces dice más adelante: y cayó temor de Jehová sobre el pueblo, y salieron como un solo hombre. Atendieron a un rey que ni conocen, no saben, no ha salido a la guerra para defenderlos. No es igual que David. David ya había salido antes de ser rey. Salía a la guerra, los defendía, volvía victorioso, vencedor de sus enemigos. Pero nadie sabía de su movimiento. Pero sin embargo, el temor de Dios cayó sobre estas personas. ¿Por qué? Por la unción que en ese momento Dios le dio a Saúl. Y salieron como un solo hombre, pelearon y derrotaron a los amonitas. Porque en ese momento el pueblo de Israel, todas las tribus eran uno solo, eran pueblo de Dios. No había división que pasó luego, pero el que le afecta a una de estas tribus le afectará al otro como pueblo. Es como nosotros, el que si uno de nosotros es afectado, somos afectados porque somos un cuerpo de Cristo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, más adelante, nosotros vemos que Samuel le dice a Saúl que vaya delante de él, que en 7 días él venía. Pasaron los 7 días, el pueblo se cansó de esperar y se estaban por desertarse, y no hallaba qué hacer Saúl. ¿Qué debió hacer Saúl? El mismo Dios que lo defendió, que le dio palabras, que lo impulsó a hacer, que lo llamó. Fíjate, el que es llamado
Dios lo respalda. ¿Podía Dios al él dirigirse a él, respaldarlo? Sí, hermanos, sí. Podía hacer que este pueblo que se estaba desertando volver, pero él tuvo miedo de que se le desertara el pueblo, se puso nervioso, y cuando uno se angustia y se pone nervioso, el enemigo empieza a actuar. En lugar de que Dios actúe, el enemigo actúa. Entonces agarra a él, y no siendo él persona que es lícita para ofrecer sacrificio, sino le correspondía a Samuel como sacerdote de Dios, sí, entonces con miedo y impulsado por el miedo, él sacrificó holocaustos a Dios para hacer que el pueblo regrese. ¿Con qué sabiduría estaba allí haciendo él? Con la sabiduría de los nervios, de la angustia, impulsado por la carne, y falló. No le agradó a Dios, y de una le dijo Samuel a él: no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. O sea, el lugar que luego tuvo David, que para siempre su trono está en el cielo a través de Jesucristo, podía ser él para él. Y él perdió esta gracia por no confiar en Dios, por no decirle: Dios, tú me ayudaste ahí, ¿qué hago ahora? No se dirigió a buscar el rostro de Dios. Y cuando no lo hacemos, nos alejamos de Dios. Amén. Las pruebas, o sea, el hecho de que Samuel se tardara, ¿era una casualidad? ¿Le pasó algo? ¿Se tropezó en el camino? No. Eso era un propósito de Dios, porque las pruebas vienen para examinar mi confianza en Dios, mi esperanza en Dios, mi dependencia de Dios. Las pruebas no vienen porque un así equipo pasa, para servirle a Dios, sino verdaderamente hay un propósito de Dios, porque dice Dios que ni un pelo nuestro se cae sin su voluntad. Amén, gloria al Señor. Entonces Dios le quiso dar otra oportunidad a Saúl, para que él pida a Dios, invoque a Dios, porque la primera vez Dios le quiso mostrar: mira, así puedes. Y a nosotros muchas veces el Señor viene y nos ayuda y nos gozamos. Yo me acuerdo la primera vez que yo hablé del Evangelio, de mi testimonio delante de una reunión de unos paisanos míos. No, yo nunca había hablado, nunca había predicado. Yo no tenía esa denuedo que dicen aquí que Pedro habló con denuedo. Y empecé a hablar y vi que, wow, salían palabras. Dios quiso decirme: mira lo que te tengo, ¿lo quieres? Entonces búscame a mí. Amén. Yo regresé con un gozo, regresé a la iglesia porque teníamos estudio bíblico, y empecé a hablarle a todos los que conozco y los que no conozco, porque era muy nueva en el Evangelio, de cómo yo hablé y cómo me recordaba cosas que tenía que decir y a mí se me habían olvidado. Y sí entendí que esa no era yo, que era Dios. Si la próxima vez se me presenta una situación, ¿qué debo hacer? Espíritu Santo, ¿qué digo? Porque ya Dios te mostró que conmigo puedes. Amén. Entonces, que Saúl ya sabía que el Espíritu Santo lo llenó, lo encaminó, le dio la victoria. La segunda vez, no. O sea,
él tenía que invocar a Dios, él tenía que cederle el paso a Dios. Aquí estoy, ¿qué voy a hacer, Señor? Porque esto nos ayuda a tener relación con Dios. Las pruebas es para que yo Conectada siga a tu en corazón. comunión con Dios. Amén. Y dice que Dios todavía le dio otra oportunidad. Le dio una orden. Muchas veces sentimos que Dios desea eso, pero en nuestro razonamiento no nos parece. ¿Pero por qué? Y dudamos, y será Dios, a lo mejor es el mismo diablo que dice. Una vez yo les dije a una pareja que el esposo tenía que renunciar a su trabajo, que la manera que lo trataban era un despido indirecto. Bueno, la esposa dijo, esto es del diablo, y se puso a ayunar y se puso a hacer, porque esto no es palabra de Dios. Amén, yo no discutí. Ayunó, lo llamaron, que ellos lo querían mucho, que no sé qué, y ella dijo, ¿vieron? Pero pasó un mes y el hombre no se fue. Entonces lo llamaron y le dijeron, por respeto a su persona, nosotros no quisimos despedirle, pero hemos hecho de manera que tú entiendas que es un despido indirecto. Y entonces lo despidieron. Entonces muchas veces, en vez de decir esto es del diablo y esto no es así, si la autoridad le dice algo, llévala a la presencia de Dios. Amén. Llévala a la presencia de Dios, confírmame, Señor. ¿Qué dices tú, Señor? Y Él sabe hablar a mi alma. Una cosa que yo descubrí y hizo el cambio que yo tenía de no conocer a Dios y que conozco a Dios, es eso, de que sé cómo Él me habla. Sé que Él habla a mi alma de una manera que trae la convicción a mi espíritu. Él sabe cómo hablarme. Si tú le pides, Él no se va a parar. Si dice, Señor, no lo entiendo, házmelo entender, Dios se va a mover, que entiendas. Amén, hermanos. Entonces, la segunda vez que Dios dio esa oportunidad, a ver si él buscaba de Dios. Y entonces le mandó a una guerra que contra los a ver quién era dígalo. No. Amalek. Amén. Entonces Dios le mandó una orden específica. Dios le dijo, vas a matar a niños, mujeres, hombres, animales y al rey. O sea que tú no vas a dejar nada. ¿Por qué Dios manda así? A ver. Si queda una raíz, si queda una raíz, porque el pecado contamina aún la tierra, hermanos, que no produce y se vuelve como tierra de bronce. Cuando el pecado está y abunda, los animales se contaminan. ¿Cuántos perros y gatos tienen cosas raras y hacen cosas raras? Y aún fuera de la naturaleza de ellos, tú ves dos machos perros se juntan hoy en día por el mismo pecado que hay. ¿Ven? Entonces, si Dios mandaba matar a los adultos, los niños ya lo tienen. Y si no mandaba a los animales tienen esos espíritus. Y Dios sabe lo que hace. Yo no puedo cuestionarle a Dios una orden. ¿Quién puede, hermano? ¿Quién puede cuestionarle o dudar de una orden que venga de Dios y que yo tenga convicción? Dios me está diciendo eso y yo lo voy a hacer aunque no lo entienda. Amén. Fíjate que
él a su manera interpretó la palabra y la orden de Dios y perdonó a algunos animales y los trajo, y que para sacrificar a Jehová perdonó a Amalek, al rey, de su vida, y hizo como él le pareció, hizo según su sabiduría humana. ¿Es olor fragante para Dios eso? Cuando hacemos y insistimos en hacer eso, ¿qué pasa? Se endurece nuestro corazón. Cuando se endurece nuestro corazón, ya no nos importa Dios, me importa mi llamado, no importa lo que pase. Así Dios me desecha, pero yo sigo siendo el rey, como dicen. Amén. Fíjate que cuando Saúl lo reprende y le dice en el 15:22, dice: y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos, porque él le dijo, no, es que yo los trae esos animales para presentar holocaustos a Jehová. ¿Recibe esos sacrificios Dios? No. Porque no están en su perfecta voluntad. Dice, y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Lo único que Dios quería es que él obedeciera, porque aun cuando yo me equivoco en el intento, Dios me comprende y me corrige, me levanta, me encamina. Amén. Pero tengo la intención de obedecer. Amén. Fíjate, dice, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. O sea, olvídate de ofrecer algo a Dios que no está en su perfecta voluntad. Saúl en el 24 entiende que él ha pecado y que él le falló a Dios, pero ¿cuál es el interés de él ahora? En el 24 dice, entonces Saúl dijo a Samuel, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temí al pueblo y consentí a la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado. ¿A quién le pide perdón? Al hombre. Y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Porque él quería que siguiera Samuel con él. Porque el pueblo sabe que Samuel era representante de Dios, que era profeta de Dios, que era embajador de Dios ahí en el medio del pueblo, y no Saúl. Saúl Dios le dio como políticamente un rey, pero espiritualmente Samuel seguía siendo la autoridad espiritual. Entonces él, ¿qué quería? Sigue conmigo, no importa que haya pecado. No dijo me arrepiento, no dijo perdona a Dios, enséñame cómo es. No, sino ven conmigo para sacrificar. Si Samuel venía con él para sacrificar, dirá el pueblo, aquí no ha pasado nada. Amén. Y no es a los ojos de los hombres. Los hombres me pueden juzgar como le dé la gana. Lo que yo debo buscar, como me juzga Dios. ¿Qué dice Dios de lo que hago, lo que hablo, lo que digo? ¿Qué dice Dios cuando Él dice no hagas eso y lo hago? O haz esto y no lo quiero hacer. No me importa qué dirá la gente. ¿Sabes? Pienso que es una virtud que me ayudó a llegar hasta este día. Es no importarme el qué dirá. No importa cómo me critiquen, cómo me juzguen, cómo digan, no importa, fanática, loca. Pero obedeceré a Dios. Amén. Gloria al Señor. Entonces necesitamos, hermanos, darnos cuenta que las pruebas son válidas. Es un trato directo de Dios para que entiendan el mal que hay en mí. Saúl no lo pudo entender y Saúl perdió
su llamado. Aunque siguió siendo rey hasta que Dios levantó y preparó a David, pero su ministerio espiritual se acabó. Amén. Y Dios mandó a ungir a David como rey. Ahora nos preguntamos, ¿qué requiere de mí el Espíritu Santo para que tenga la libertad para hacer dentro de mí? Fíjense, Dios aún no hayas leído la palabra en un momento. Yo me acuerdo que cuando la primera semana que empecé a ir a la iglesia, el diablo me decía, te van a botar de la casa. Y yo estaba bajo el abrigo de mis padres en una casa, tenía mi cuarto ahí, estaba acostumbrada a vivir con ellos. Y cuando el diablo me dijo, te van a botar fuera, yo así en mi mente vi que una puerta se abría y que me lanzaban al abismo. Pero en un instante el Espíritu Santo me mostró que dos manos me recogían y dije algo que no había leído. Dije, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Dios te puede auxiliar en algún momento y entiende que eres nueva, pero que yo no lea la palabra, que yo no busque, indague, inquiere en la palabra, no es de Dios, hermanos. Puede Dios en un momento ayudarte. Dios me ayudó con eso y entré en paz porque de repente me entró una angustia, o sea que me van a botar de aquí. No, Dios dijo, yo te recogeré. Pero cuando empecé a asistir más y más a la iglesia, el Espíritu Santo requiere de mí que yo conozca la palabra. Porque aunque yo la conozca, Él es el que la va a usar. ¿Lo entendemos? Él es el que la va a sacar y la va a usar. No es mi conocimiento de la palabra, no es mi sabiduría. Por eso que leímos, no es con sabiduría humana, sino la que enseña el Espíritu. Por eso que yo les enseño, si vas a hablar a alguien, deja que el Espíritu Santo le hable a él, porque a lo mejor para tu entendimiento esta palabra es buena, pero Dios sabe qué necesidad tiene esa alma. Y Dios, de tu conocimiento de la palabra, va a sacar. Fíjense lo que hacía el Señor para ayudarme, y pienso que Dios estaba como apresurado para ponerme a servir. Usaba a mi esposo a hacerme preguntas de la palabra, y yo que no quería quedarme atrás, entonces buscaba la Biblia y le decía, eso es así. ¿Y por qué tú me lo preguntas? Tú sabes la palabra. Él tenía 9 años antes que yo del Evangelio. Y entonces, pero resulta que al día siguiente Dios enviaba a una persona y Él quería que yo hablara de esto que yo busqué. Era como una manera de... Y eso lo aprendí. Dije, tengo que leer a diario. Comenzaba desde Génesis hasta Apocalipsis, terminaba el año y volvía de Génesis a Apocalipsis, y así, hermanos, escudriñando, leyendo, pidiendo a Dios revelación, y entendí que necesito conocer la palabra, porque si alguien me va a salir con una pregunta, debo saber que el Espíritu Santo me va a sacar de mi conocimiento y dar específicamente lo que se necesita. Amén. No es que use yo la palabra, sino que la conozco. Amén. Luego nosotros necesitamos que mi vida espiritual esté en orden. ¿Qué quiere decir esto?
Estar en orden es congregarse, estar sujetos a la autoridad, estar en comunión con los ancianos de la iglesia, aceptar sus consejos. Cuando yo no me congrego, cuando yo no me someto a la autoridad, y someterse a la autoridad no porque te van a decir haz esto, haz lo otro y tú te sometes, sino sujetarnos a la autoridad es seguir las reglas que manda la iglesia, de congregarnos, de estar en los ayunos, de buscar, Señor, yo quiero ayunar, ábreme la puerta para hacerlo. Puedo hablar, conversar de eso con las autoridades y hacer esto, hermanos. Cuando hay estudios, asistir a los estudios. Si tú quieres, Señor, tú me vas a ayudar, me vas a facilitar, me vas a proveer cómo hacerlo. Eso estar en orden en la iglesia y sometido a la autoridad delegada de Dios que recibimos, que debemos enseñar la palabra, que debe haber ayuno, que debe haber vigilias, que debe haber estudios bíblicos. Amén. Gloria al Señor. Si tengo dificultad en hacerlo, coméntelo, háblelo. En oración Dios puede liberarnos de cosas que están impidiendo que nosotros recibamos. Amén. Pero necesitamos estar en orden. Gloria al Señor. Y la comunión, me pasa algo y lo guardo, el enemigo empieza a usar. Así de sencillo. Pero lo comento a un anciano, lo comento a una autoridad. Y Dios puede, lo que yo veía de azul, a lo mejor Dios te lo muestra de verde. Amén. Él sabe cómo hacer. Luego, en el Salmo 46:10 dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Muchas veces tenemos prontitud de acción, ¿verdad que sí? No, es que como yo sé qué decir, yo voy a decir esto y voy a hacer esto y voy a moverme en esto y le voy a hablar a este. Entonces tengo prontitud de acción y no cedo que Dios haga. No le cedo el paso a Dios. ¿Y qué hago? Lo contrario de lo que Dios quiere. Pero Dios me manda, está quieto, o sea, párate. Eso no me quita de ser espiritual o no espiritual. Eso es humildad, hermanos. Y Dios requiere humildad. Nos paramos, no estamos quietos y oímos lo que Dios va a decirnos. Cómo me va a impulsar, cómo me va a ayudar. ¿Qué es lo que Él quiere? Es darle su lugar en mi vida. Amén. Entonces, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Debo ir detrás de Él, dejar que Él actúe. Cuando yo voy delante, entonces Él me va a ceder el paso, ¿saben? Porque Él no me va a obligar. No es como el diablo que te fuerza y te fuerza y te empuja y te empuja. No. Dios no quiere hacer tu voluntad. Bueno, yo espero. Y pasarán 10 años y el Señor sigue esperando. Pero ¿quién pierde? Yo pierdo mis bendiciones. Yo pierdo la gracia de Dios. Porque cuando estoy estoy en bendición, en gozo. Y cuando yo le digo a la gente, cuando el Señor me usa en algo y revela cosas sobrenaturales, yo regreso a casa como si fuera el primer día, asombrada por la obra del Espíritu Santo. Señor, ¿cómo es esto? ¿Y cómo íbamos a saber nosotros eso si tú no lo revelas? Yo regreso todavía con asombro, no importa los años que hayan pasado, porque la obra del Espíritu Santo es maravillosa y hay que vivirla, hermanos. Amén. Gloria al Señor.
Y una cosa que sí debo entender, que en el Espíritu Santo no hay confusión. Él nunca te va a confundir. Si cuando me confundo, cuando hay un deseo de mi corazón de hacer cosas y estoy pidiéndole a Dios, pero quiero oír lo que yo quiero, entonces me voy a confundir. Yo tengo un deseo de algo. Una vez estaba orando por una señora y yo le decía: Señor, háblame, Señor, háblame, Señor, háblame. Y el Señor me dijo: no vas a poder oírme lo que tú quieres que yo te dé, porque tú quieres escuchar lo que tú quieres. Tú debes pararte y esperar cuál es mi voluntad. Y yo aprendí a no poner mi deseo antes de Él, porque entonces nos vamos a confundir. Y el enemigo es astuto y enseguida hasta levanta profecías y cosas para confirmarte. Cuando decían de alguien que era el pastor de Rosal, venían profecías de todo el país, que fulano de tal es el pastor, y no era el pastor, no era llamado a eso. Nos cegamos, nos empecinamos, nos equivocamos, porque no era la voluntad de Dios, porque nos guiamos por profecías, porque cuando el diablo sabe que esto es lo que tú quieres, aún usa a gente de Dios para salirte con profecías. Las profecías deben estar de acuerdo a la palabra y estar a la luz de las autoridades. Debo llevar esto. Yo, aun cuando a veces es de Dios, lo traen y lo ponen debajo de la cobertura de Dios. Oí en tal parte una predicación así, asado. Yo me acuerdo las veces que, debe ser que ahorita está tan ocupada que Mirta no está ahí, pero ella me traía las guías que le repartía. Me dice: ¿y tú qué dices de eso? Y yo le decía: espérate, déjame orar a Dios. Y sí, Dios daba lo que es de Él, y era razonable y no hay confusión en eso. Amén. Pero cuando yo deseo y yo quiero, entonces va a entrar confusión, y el Espíritu Santo no tiene confusión. En Él no hay confusión. Busca la verdad y Él te va a responder. Amén. Cuando buscas cosas tuyas, el otro va a responder con muchas profecías a mi alrededor, y hay que tener cuidado en eso. Amén, hermanos. Es un camino que hay que transitar. No es algo que yo pueda hacer así o hacer algo para que suceda, sino es un transitar, es un caminar con Cristo Jesús, es un caminar con el Espíritu de Dios. Amén. Un equipo para servirle a Dios.